Bueno, buenas tardes a todas. Gracias por asistir acá a la primera conferencia del ciclo de conferencias en torno a la traducción. Muchas gracias, María Inés, por haber aceptado participar. La tuya es la primera conferencia, sería la conferencia de apertura del ciclo, así que, bueno, estamos muy contentas de que así sea, porque, bueno, sos parte de la Facultad de Lenguas, aunque ahora estés un poco más lejos, nos da mucha alegría volver a encontrarnos en estos espacios. Quiero agradecer también especialmente a Giselle Pernuzzi, porque es quien ha organizado el ciclo para este año, con conferencias que son realmente muy interesantes y que esperamos que convoquen a quienes estén interesados e interesadas en las diferentes temáticas. La idea de este ciclo, por supuesto, es generar espacios de discusión sobre temáticas actuales en torno a la traducción, ese es uno de los objetivos, pero también hay objetivos más indirectos como estimular a la producción de conocimiento en estas áreas. Tal vez estos temas de las conferencias los incentivan, las incentivan, veo que somos todas mujeres, las incentivan a generar proyectos de investigación, a pensar en incluir algunas de estas temáticas en sus proyectos, en sus tesis. Las conferencias también cumplen ese objetivo de traernos temáticas actuales, nuevas, así que bueno, espero que así sea en algunos de los casos. Y también otro objetivo que queremos cumplir es el de darle difusión a los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en el marco de las carreras de posgrado de la facultad, así que invitamos a egresados a que bueno, participen en este ciclo de conferencias como una manera de dar difusión a sus trabajos. En el caso de María Inés no necesitamos darle difusión, pero sí generar este espacio en el que pueda dialogar con ustedes. Acá se acaba de sumar Fernanda Freites, buenas tardes. Dialogar y por qué no generar nuevas líneas, buenas tardes, nuevas líneas de investigación, sumar participantes en nuestros proyectos. Estos espacios de encuentro realmente, bueno, nos vienen dando muy buen resultado en general. Los participantes, las participantes lo agradecen, así que, bueno, yo les agradezco que estén presentes, que se haya organizado y, bueno, a María Inés especialmente por haber aceptado dar su conferencia. Bienvenidas y, bueno, yo voy a estar un ratito, después voy a apagar mi cámara, después seguramente en algún momentito voy a tener que retirarme para otra actividad, pero bueno, quería estar hoy para dar la apertura al ciclo de este año y agradecerles a todas por su presencia. Bueno, muchas gracias María Elisa por toda la presentación y la apertura del ciclo. Bienvenidas a todas, bienvenida a María Inés, un gusto que hayas aceptado la invitación a participar. No voy a ser redundante porque María Elisa nos dio una excelente apertura del ciclo, así que voy directamente a presentar a nuestra invitada. María Inés es doctora en Ciencias del Lenguaje con mención en Traductología por la Universidad Nacional de Córdoba. Allí también realizó el prestigioso programa multidisciplinario de formación continua para doctores en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales bajo la convocatoria ¿Qué dicen el arte y la literatura a las ciencias sociales? Actualmente ejerce como secretaria de Investigación y Posgrado en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, donde además coordina el área de lengua, cultura y traducción. Asimismo, se desempeña como docente en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue y como investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
María Inés publica ampliamente en medios nacionales e internacionales, como por ejemplo, podemos citar el artículo Siete casas vacías de Samantha Schweblin, tipos de traducción y cancelación del futuro, el acta, investigación y acceso abierto al conocimiento para una sociedad soberana e inclusiva de la red de universidades provinciales, así como también la compilación estudios de traducción, perspectivas contemporáneas de la Facultad de Lengua. Sus intereses recaen en la traductología, la semiótica y los estudios interculturales. Bueno, María Inés, luego de este brevísimo resumen de tu currículum, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Giselle. Gracias, María Elisa. Entiendo los retiros así como raudos, porque por acá pasa mucho eso, la verdad, en la oficina también. Así que sé muy bien cómo es comprensible, por supuesto, la gestión tiene esas cosas, digamos. Bueno, gracias, agradecida yo, siempre a todos les digo, para mí la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, es mi alma mater, ¿no? Es el lugar a donde yo me realicé primero con el doctorado, que fueron muchos años, bueno, 5, después, bueno, de comenzar a trabajar en la universidad, ahí llegó Carolina, una compañera mía, y también está Estefanía, acá presente, cuya tesis dirijo también, doctoral. Y acá está Carolina, que ha llegado, compañera mía de cátedra en el Comahue. Hola, Caro. Buenas tardes, ¿cómo andan? Y bueno, es siempre muy grato volver. En realidad se siente como que uno nunca se ha ido, porque uno se queda un poco en los lugares que quiso. Así que muchísimas gracias. Para mí haberme hecho este rato, la verdad que es como un regalo. Hablar de estas cosas que, bueno, que convocan, que interesan y que son parte de las pausas que nos da la vida, lo lindo que es estudiar, leer, escribir, ¿no? Bueno, estoy haciendo además un posgrado, pero eso está en curso, un posgrado en psicología, un tipo de psicología que es la que a mí me interesa, que es la psicología junguiana. Eso me parece que no lo puse en el CV porque capaz que es una versión vieja, pero bueno, hago muchas cosas y este posgrado es interesante y aporta mucho en relación con, bueno, con la lógica de los arquetipos y demás que está tan presente, es como la materia de la que está hecha el fantasy, ¿no? El neo-fantasy. Los arquetipos. Son como los ladrillos sobre los que se construye la realidad que se mimetiza en el fantasy y también en el neo-fantasy. Así que bueno, caminos que tiene la vida, pero es psicología analítica, no psicología clínica. Así que voy a comenzar, la preparé para que dure 40 minutos. Es una presentación que relata una parte del estudio, que es de un estudio mayor, un estudio que está en desarrollo, es un proyecto. Ahora les voy a presentar, les voy a compartir la presentación. Es un trabajo contrastivo también. Yo empecé trabajando contrastivamente, para la gente que no me conoce, pero bueno, Aymara sí me conoce mucho, desde esa época me conoce Aymara. Empecé trabajando contrastivamente el fantasy justamente en la carrera de letras, cuando tuve que preparar la tesis, y la tesis de la licenciatura en el año 2003. Y ahí empezó la tarea, el trabajo contrastivo, con una obra de fantasy paradigmática que es El Señor de los Anillos, y después resulta que, bueno, la vida me llevó por los caminos del fantasy latinoamericano, el fantasy latino, como se dice, Latin fantasy, y después volví al fantasy nórdico, o de tipo nórdico, de referentes nórdicos, y ahí me quedé hasta el momento, y actualmente sigo haciendo ese tipo de trabajos, y también estoy incursionando un poco en lo que es la nueva literatura de terror, o la nueva literatura, la literatura weird, que es la nueva literatura de terror que hay en Argentina, que tenemos nombres referentes muy importantes.
Bueno, ahora sí les comparto. Si les parece, bueno, yo voy a presentar, esto está como sacado, como yo les decía, de un estudio mayor, tiene muchas categorías que son analíticas, que son técnicas, yo las voy a sobrevolar para hacer que esto fluya, digamos, y cerrarlo. Pero bueno, sepan que tengo, digamos, análisis, o sea, bajadas, análisis puntuales con trabajo textual sobre estas categorías que acá se presentan como una secuencia o un encadenado, digamos, de las vigas, ¿no?, que sostienen este edificio que es el estudio del neofantasy. Hay algunas palabras que escudriñar ahí y que son las que son como los parantes de ese enorme edificio. Van a notar también que hay como mucha condensación de información, pero bueno, es porque en general o sea, en el CONICET planeamos, como rendimos informes bianuales, en general nos programamos así, o los grupos de investigación que tenemos acá en la universidad, en Pública de Arte, son proyectos de 3 años. Entonces, bueno, una persona cuando presenta una parte nada más, ¿no?, del desarrollo mayor. Imagínense que, bueno, esto es como una enorme condensación de eso, ¿no? No es un caso en particular. Pero es más bien como para que se note, digamos, cuál es la metodología y qué tipo de constructo teórico-metodológico aplica en esta aproximación a un género particular y a unas problemáticas de representación particulares y relativamente novedosas. Bueno, agradecida, como les decía, por esta invitación. Siempre para mí es hermoso volver. Yo, de hecho, nunca me fui de la traductología, siempre ha sido mi lugar y bueno, solo que ahora es como que estoy en el lado más de la gestión, ¿no?, de esta coordinación del área de lengua, cultura y traducción en la universidad, además de la secretaría en el rectorado. Nosotros también trabajamos temas relacionados con la traducción en la universidad y con las lenguas en la universidad. Actualmente tenemos, les cuento esto como una parte, pero tenemos un proyecto de dicción en lenguas extranjeras para actores, actrices y cantantes. Gente que no necesariamente habla las lenguas extranjeras en las que canta o en las que lee sus líneas o interpreta sus líneas, sus renglones. Y tenemos cursos de mapuche. Actualmente estamos desarrollando una interesante propuesta con actores y actrices que provienen de las naciones originarias y que hacen teatro en mapuche. Bueno, entre los conceptos que son estructurales, digamos, al planteo, están, por supuesto, el neofantasy, este título largo, así como cargado, ¿no?, de sentido. Bueno, está el neofantasy, como yo les decía, y ya eso de neo nos hace pensar en, bueno, hablemos primero de un fantasy, ¿no? Entonces eso supone que habrá habido un fantasy, que en algún momento eso fue en declive, y después del declive surgió una contrapropuesta, algo nuevo, y sí, esto es así, ¿no? Como todo el dinamismo de los géneros, hubo agotamientos, hubo residuos que se provocaron, digamos, en lo que son los circuitos genéricos, y después resurgió el fantasy, digamos, con mucho ímpetu. Está el weird, los estudios weird. ¿Qué es lo weird, no? También esa es una pregunta para hacerse cuando el propio concepto ha tenido una especie de desgaste, ¿no? O qué es lo bizarro en literatura cuando el propio concepto ha tenido un cierto desgaste. ¿A qué nos referimos con weird cuando hay fuertes ecos? O sea, no es queer, no es bizarro, no es gótico. Bueno, ¿qué es entonces lo weird en relación con el fantasy y con el neofantasy? Y después está también la operatoria de escritura especulativa, que es una especie de actualización de la escritura mimética de la que nada más y nada menos habló Tolkien ya.
en relación con el fantasy como él lo entendía. Consultado al respecto, Tolkien describía su escritura como una escritura mimética. Porque, bueno, él partía, digamos, de la base de que la escritura, cuando en su producción, cuando se produce, digamos, copia realidades que están en el mundo que, digamos, desde donde, en un mundo superior, decía él, que mira hacia abajo el mundo que se quiere criticar, el mundo que no se quiere emular, el mundo que se quiere mejorar. Entonces, esa era una escritura mimética para él. Esa era su idea, su propia definición de mímesis. Cuando él hablaba de escritura mimética en el fantasy, hablaba de eso. Y consideraba que la representación que se generaba a través de ese tipo de escritura era reactiva, era una reacción, había una fuerte postura crítica. De hecho, toda su trilogía es una trilogía en franca, digamos, de franca crítica, de abierta crítica al statu quo de la filología en su época. Y hay toda una tesis lingüística que se desarrolla bajo el pretexto de una trilogía, bajo el pretexto, digamos, de una novela. Cuando uno lee, puede leer netamente la novela, puede leer una intertextualidad de las obras de toda la galería, digamos, de literatura anglosajona, puede leer una tesis lingüística también, puede leer las tres cosas juntas, puede leer un panfleto de crítica y de reacción a temáticas sociopolíticas de la época. Eso es lo que el fantasy, digamos, los espesores que se abren en el fantasy permiten. Lo digo porque el fantasy es un género que ha tenido que explicarse, digamos, y en esa explicación para el afuera hay mucho de autoexplicación, y así es como ha ido engrosándose también, ¿no? Desarrollándose. El fantasy tiene eso, ¿no? Como género. Y después la cuestión de la translacionalidad. Y acá yo pongo en cuestión una distinción entre lo que son estudios de traducción y estudios de translacionalidad. En inglés la distinción es así muy fina, es una distinción entre Translation Studies y Translational Studies. Los estudios translacionales no surgen desde adentro de los Translation Studies, como en cambio sí los estudios de la adaptación, con Linda Hutcheon, lo sabemos, ¿no es cierto? No surgen desde el seno de los estudios de traducción, surgen desde, digamos, desde las ciencias de la comunicación antes que desde las ciencias del lenguaje. Sin embargo, tienen, digamos, su funcionamiento, tiene muchísima dependencia de operaciones de traducción. O sea, no se comprenden de otra forma que no sean con el instrumento de la traducción, de un tipo de traducción que a mí me encaja muy bien, digamos, me queda muy a mano, porque en mis trabajos, y acá hay compañeras mías de cuando yo trabajaba en la Facultad de Lenguas de la UNC, que saben bien que los últimos tiempos yo trabajé con la premisa de Robert Young, que dice la traducción es una forma de conocimiento. Entonces trabajábamos con esa premisa, que es una premisa para la comprensión de la traducción que tiene fuertes resonancias y que por supuesto corre en paralelo con la definición de traducción de la semiótica de la cultura de Juri Slotman, que es, digamos, como una base muy fundante en mi aterrizaje de lleno, ¿no? En la Facultad de Lenguas a partir del 2009 en adelante. Que en la portada, no me había movido en realidad de esa, de la tercera, y acá tenemos la portada de una obra que salió en el año 2014, que resulta ser la obra fundante del Finnish Weird. El Finnish Weird es, vieron como, bueno, a ver, ¿cómo decirles? ¿No? ¿Vieron el Nordic Noir, que es el policial negro nórdico?
El Finnish Weird es, y que después, bueno, se habla de Nordic Noir, aunque no ocurra, digamos, aunque no se lo produzca en los países anglosajones. Y con el Finnish Weird pasa algo similar, o pasó algo similar. Es un tipo digamos, es un género, podemos decir, en Finlandia. Ellos le pusieron ese nombre, Finnish Weird, Weird finlandés. Las primeras obras de Finnish Weird datan de los años 70, 1970, y tuvieron una generación, pero fueron muy dispersas las obras de Finnish Weird, que fueron catalogadas posteriormente, ¿no? En lo que es una reconstrucción del género. Fueron catalogadas casi, que les diría, y no sé, 50 años después. Tal vez en la necesidad de ese grupo de críticos que se reunió, ¿no? A comienzos de la década del 2010 en los cafés y en los clubes de discusión literaria, con la necesidad de trazar una genealogía, de hacerse de una genealogía, de determinar, digamos, un poco digamos, una especie de origen o de autofundación. Lo cierto es que las obras que se identifican dentro de este grupo, del accionar de este grupo, como Finnish Weird, fueron muy discutidas en la época, en la época en la que iban surgiendo, por no encajar, digamos, por ser como descastadas, por venir como a romper, digamos, la lógica de los anaqueles y la expectativa de los consumos y la expectativa de la crítica. Si bien, por supuesto, se trató de grandes nombres que escribían, entre otras cosas, obras que luego fueron como captadas como del tipo de Finnish Weird. Entre otras, está la escritora, una escritora muy famosa, que tuve, bueno, que tengo la fortuna, ¿no?, de conocer y de estar en contacto con ella, que es Johanna Sinisalo. Ella es uno de esos nombres que fue resignificado, que fue adoptada o reencuadrada como escritora del Finnish Weird, cuando nadie hablaba de él. Por el año 2014 hay un grupo de chicos muy jóvenes en ese momento, chicos que estaban recién estudiando, que entre ellos esta chica, Emi Itaranta, pero todos, Jenny Kangaswo, esta otra, Tina Repara también, ellos comenzaron a producir un tipo de novela, digamos, muy poco típica, digamos, para lo que es la crítica y para lo que es el consumo de literatura nacional finlandesa. En muchos casos con la particularidad de que eran jóvenes que escribían directamente, como Emi Taranta, que escribe en finlandés y escribe también, a la vez que produce en finlandés, la misma obra la escribe en inglés. O también Emi Taranta directamente escriben en inglés. Entonces, bueno, son una generación, digamos, muy siglo XXI de escritores. Emi Taranta rompió, digamos, todas las ventas, los récords de ventas y de premiaciones con su obra La memoria del agua o Recuerdos del agua. Y este grupo también comenzó a trabajar casi de manera panfletaria con una tirada de revistas que tenían la pretensión de sacar mensualmente. Como toda publicación de este tipo dura poco, ¿no? Todo panfleto, digamos, como pronunciamiento dura poco, ¿no? Se agotan rápidamente. Aparte de su atención, digamos, la atención propia de las nuevas juventudes. Es muy enfocada y todo pasa muy rápido y cambian rápidamente de intención y de interés. Tuvo nada más que esto que parecía que iba a ser una serie y que iba a convertirse en una revista de referencia, tuvo 4 números. En estos 4 números se definió lo que se entiende por, en primer lugar, Finnish Fantasy.
El Finnish Fantasy, expresión del neo-fantasy, practicado por esta particular generación de escritores finlandeses, se institucionaliza a partir de un manifiesto que escribe esta actriz, iba a decir, porque ella también es actriz, pero escritora, Johanna Sinisalo y Jussi Niemelä, y reúne programas de escritura en torno a lo weird o lo raro, a veces se habla en español de lo raro, caracterizado por un conjunto de propiedades, como digo yo, delimitadas, ¿no? Porque después hay que poder describir esto, ¿no? Que uno rápidamente cuando lee un finlandés, lee otro finlandés, dice, sí, esto es weird, esto no es weird, esto es Finnish Fantasy, esto no es Finnish Fantasy. ¿Pero qué lo hace Finnish Fantasy, no? Más allá de que puede ser la obra de un mismo escritor que viene escribiendo en una línea. Bueno, hay algunos puntos que yo voy a pasar a describir después. Esta tirada... esta serie de Finnish Weird tiene 4 ediciones, son 4 numeritos nada más. Y se hace especial énfasis en el estudio que estoy haciendo, en el número del 2014, que es el primero, porque en este número Sinisalo y Niemelä exponen las premisas para una tesis sobre el desarrollo del género. Hay 2 pequeños artículos en estas revistas, uno se llama Rare Exports, y el otro se llama Finnish Weird from the Land of the North. Está todo escrito en inglés. En general, ellos se manejan en inglés. Creo que porque les queda práctico y porque les permite mostrarse al mundo, porque los finlandeses entre ellos, digamos, son muy poquitos y solo ellos se entienden entre ellos. Entonces, tienen que buscar la manera de generar resonancia y trascendencia, así que se manejan perfectamente en inglés directamente. Y ya les digo, los jóvenes están escribiendo en inglés muchísimo. Pese a la brevedad que tienen estas piezas, se propone, en primer lugar, estos Rare Exports y Finnish Fantasy o Finnish Weird from the Land of the North, ¿qué se propone? Que el Finnish Fantasy, su especificación, weird, se percibe como un contraequilibrio a las prácticas del género realista. El realismo tuvo una caladura muy grande en los países nórdicos, que son como, por tradición, son pragmáticos, son digamos, muy dados al realismo. Y en toda su, no sé, en lo que producen, en lo que consumen, inclusive el humor, no sé, las figuras, vieron que uno piensa y habla y se comunica con figuras retóricas, y ellos son muy realistas, ¿no? En el modo en que se comunican, en cómo conciben el mundo. Entonces, bueno, de pronto estas nuevas generaciones, tanto como estas figuras aisladas que después reclama como parte de su genealogía, esta generación del 2014, bueno, comienzan a instalarse de una forma al principio con poco reconocimiento, bastante periféricos, pero después cuando empiezan a ganar premios a nivel internacional, la mirada de los propios finlandeses hacia ellos cambia. Hoy el weird combina una diversidad de elementos reconocibles en la ciencia ficción, en el fantasy tradicional, como el que yo digo de Tolkien, el horror, el surrealismo y el realismo mágico también. Johanna Sinisalo es, digamos, podría ser una escritora latinoamericana, excepto que ha escrito en finlandés, pero es muy llamativa su prosa, sus programas de escritura, lo que le interesa representar. El Finnish Weird puede reducirse a la traslación de la escritura mimética, esto es lo que yo propongo, ¿no?, hacia la escritura especulativa. Esto, cuando hablo de escritura mimética, hablo de la escritura como Tolkien la entiende para el fantasy, hacia la escritura especulativa, que yo después voy a hablar más sobre esto de la escritura especulativa. Y por supuesto, como a mí siempre me interesó, y yo después de Tolkien me dediqué a estudiar la obra de Liliana Bodoc, la estudié hasta el año de su fallecimiento. Ella fallece muy temprano, ¿no? muy pronto, muy joven,
fallece como a principio de año, y ese año yo tenía que renovar mi plan de trabajo y, bueno, yo estaba obviamente muy... o sea, fue una gran sorpresa su muerte, porque fue absolutamente inesperada. Entonces, bueno, decidí no estudiar ese año Liliana Bodoc. Empecé a hacer otro tipo de estudios, sí del fantasy, pero empecé a hacer otro tipo de estudios. Me volqué a otra fantasista que tenemos en Argentina, que es Samantha Schweblin, y he seguido ahí, ¿no? Trabajando con las pocas obras que Samantha Schweblin tiene, pero que son muy buenas. Y después, con el tiempo, volví a retomar, volví al viejo amor, al antiguo amor, que es el de Liliana Bodoc, cuando comenzaron a salir a la luz sus obras póstumas. Esta trilogía, que también yo discuto y propongo como un ejemplo de neofantasy, y vengo también a contrastar el neofantasy como ocurre, ¿no? El Finnish Weird, que es el neofantasy como ocurre como género nuevo en los países nórdicos, y el tipo de neofantasy o fantasy latino que propone, o que pensaba proponer Liliana Bodoc en su trilogía, en esta Tiempo de Dragones. Por supuesto que empezó con la otra, ¿no? Con la trilogía de los confines, que es la que yo estudié antes. Pero bueno, tiene como su momento de paroxismo, y después ya no produjo, o sea, ya está, porque ya murió, esto fue lo último que escribió, y otros libros más que sacaron, pero son coletáneas de relatos sueltos, esta obra, Tiempo de Dragones, las crónicas del mundo. Bueno, la trilogía esta, que es el otro término de comparación que yo traigo dentro de este estudio para la discusión de, digamos, de cómo funcionan y cómo se correlacionan estas categorías de trabajo, la trilogía Tiempo de Dragones, como exponente de fantasy latino, presenta rasgos que son inherentes a la escritura especulativa del neofantasy y operaciones ficcionales fundadas en tipos de traducción y en la traslacionalidad del weird. Acá es cuando, digamos, empiezan a surgir, ¿no? Categorías, yo acá presento tipos de traducción y ya ahí entro, digamos, a los efectos traslacionales que tiene el weird. Hay un proceso de transmutación que es parte de lo representado en estas novelas, tanto en las de Finnish Weird como en Tiempo de Dragones, que puede entenderse como un tipo de traducción y que comprende fases a la manera de un modelo traductológico arquitectónico. Ahora voy a hablar de esto un poco más, y aporta una lógica para el aspecto traslacional de lo weird y la representación de mundos posibles. Yo no sé si es en la siguiente, sí, acá. En las Crónicas del Mundo, que es esta trilogía de Bodoc, las fases del proceso de transmutación implican el concepto de traducción en la construcción ficcional misma, que se observa eminentemente, uno en la variabilidad genérica y otra en la mutabilidad diacrónica que tiene el género, como también en la intertextualidad y en la paráfrasis. Perdón, esto quería parar acá. En Tiempo de Dragones hay una tesis, digamos, operativa, que tiene que ver con el modelo arquitectónico por excelencia que se estudia en la traductología. Es como decir, bueno, para los que estudiamos el lenguaje, el modelo comunicativo que funda las discusiones es el de Jacobson, ¿cierto? Bueno, en la traductología, el modelo traductológico, que es ese que se llama arquitectónico, trifásico, tripartito, que funda la discusión y que después da lugar a que lo discutan, lo mejoren, lo defenestren, lo nieguen, lo anulen, lo refloten, etcétera, toda esa serie de reacciones, ¿no? Como se dice hoy, que desde luego cimentan una tradición, es el modelo de Eugene Naira. Es un modelo que tiene 3 partes, muy al estilo modelo comunicativo de Roman Jacobson,
El modelo comunicativo de Roman Jakobson buscaba explicar el circuito comunicativo. Bueno, el modelo arquitectónico de Eugene Naida busca explicar el circuito por el que recorre un texto, un mismo texto, va a decir Eugene Naida, que va desde una versión en lengua original hacia su versión en lengua meta. Y en ese transcurso ocurren operaciones de análisis, de transferencia de información y de reestructuración. La obra de Liliana Bodoc en gran parte discute, digamos, o sea, hace objeto, ¿no? Digamos, convierte en objeto de la representación, discusiones acerca de la traducción, y también como, o sea, eso no es solamente algo que se representa, que aparece representado, sino que en la obra misma ocurren estas cuestiones. Esperen, voy a hacer ahora una parte para comentarles que yo tuve que buscar, para hacer funcionar este armado, este entramado de categorías, tuve que buscar categorías de trabajo en otros autores que me permitían, por supuesto, que me aseguraban una cierta solidaridad y una cierta coherencia para que tuviera fluidez el trabajo. Yo podía digamos, generar esas categorías según fuera necesitando para analizar las interconexiones entre textos que consideraba del neofantasy, o podía echar mano de autores que de alguna manera podría yo vincular. Y en esa búsqueda me detuve en una obra que a mí me ha acompañado mucho en los estudios, que es La traducción total. Es una obra no tan extensa, es la tesis doctoral de Peter Torop, que es un semiótico de la escuela de Tartu, quien estuvo en uno de los eventos que hicimos en la Facultad de Lenguas en el año 2019, nos visitó, y que en su obra, La traducción total, explica, ha tenido una traducción fue escrita en finlandés, porque él, si bien es estonio, estudió en Helsinki hizo el doctorado en Helsinki. Y en el resto del mundo se la conoce por una versión que Bruno Simo hizo al italiano, La traduzione totale. Y bien, en esta obra se explica cómo la traducción recorre casi todos los procesos, o cómo podemos utilizar el pretexto de la traducción como una operación que recorre cualquier práctica que genera sentido o a la que se le otorga sentido en la cultura, en el mundo que nos rodea. Entonces habla de una traducción textual cuando se trata de textos, una traducción que es metatextual cuando lo que estamos haciendo es explicando efectos de la traducción sobre la cultura, una traducción que puede llamarse intratextual o intertextual y que por supuesto opera o necesita pararse, estar de pie sobre la memoria textual, y una traducción extratextual, que es esa que se detiene a pensar las correlaciones que existen cuando se confrontan códigos distintos. Esto, por supuesto, que Jakobson diría traducción intersemiótica, ¿no? Pero bueno, yo no acudo a Jakobson porque no me son suficientes las categorías y además porque prefiero, francamente, un enunciado que me es mucho más integral y mucho más coherente con lo que quiero decir, que es la postura de la semiótica de la cultura. Por eso decido, digamos, encuadro, digamos, con lo que propone Peter Torop. Por un lado, el denominado Finnish Weird se caracteriza por el ensamblaje de ecologías para la convivencia de humanos y seres fantásticos. No dudamos en que se trata de fantasy y de Finnish fantasy cuando leemos ese tipo de novelas en la que surgen estos seres fantásticos, que por supuesto vienen a romper
toda tradición de lectura, porque no es algo a lo que los finlandeses estén acostumbrados a que ocurra, ¿no? Con la literatura que ellos producen, sí pueden consumir este tipo de literatura de afuera, pero no les era muy, digamos, les resultó absolutamente inesperado. Por lo weird en la especulación sobre el ensamblaje de estos mundos, y por la catálisis de las interacciones entre humanos y seres fantásticos como una ocurrencia que es traslacional de lo weird. Acá, esto, digamos, uno lo ve en Liliana Bodoc como algo muy patente, muy propio de sus programas de escritura. La traslacionalidad de lo weird, desde luego, viene a reafirmarse en estas obras. Cuando se habla de estudios traslacionales, a diferencia de los estudios de traducción, nos estamos refiriendo a eso que también a comienzos de la década del 2010 surge en el seno de las ciencias de la comunicación como Translational Studies. ¿Qué son? Los Translational Studies tienen como objeto de estudio el facilitar versiones que son producidas de cierta información, no importa qué, para un público, para la difusión con otro formato. Es un tipo de estudio de la adaptación, excepto que los estudios de la adaptación, como yo les dije, surgen en el seno de los estudios de traducción y los Translational Studies surgen en el seno de los estudios de la comunicación. Tienen que ver con una especie de popularización de la ciencia, tal vez también tiene que ver con la difusión de contenidos para que cierta información se vuelva masiva, etc. Pero sobre todo tiene que ver con la difusión de la ciencia, los Translational Studies. Por un lado esto, bueno, y por el otro, en la obra de Bodoc, la ficción de traducción está en el proceso de transmutación, como yo les decía, les hablaba de el modelo de Naida, que tiene análisis, transferencia y reestructuración. Bueno, en la obra de Bodoc hay cifrado en el nivel de la representación, pero también en la argamasa de la escritura, las fases de disolución, integración y sublimación. Y eso es algo que está, como les digo, ¿no? Esto es lo más hermoso que tiene esa prosa. Es lo aludido, o sea, es de qué trata la novela, pero también es cómo está la novela escrita, las tres novelas. Aporta esto una lógica de construcción, desarrollo y solución argumentales para representar mundos posibles. Uno un poco se pierde en la escritura que tiene Liliana Bodoc en parte, sin ser una escritura experimental, El propósito que tiene esta investigación, y con esto ya voy cerrando, es demostrar que las razones de la actualidad de lo weird pueden atribuirse a tradiciones literarias desprovistas de referentes, que es lo que pasa en Finlandia, a la llegada tardía de traducciones de obras maestras de un género menor. Imagínense eso en Finlandia, ¿no? Nosotros hablamos español, que es una lengua que es muy hablada, pero bueno, en Finlandia ha pasado esto. Y al surgimiento demorado de un fandom del fantasy construido, divulgado y consumido con el advenimiento de las redes sociales. También como propósito de la investigación, analizar la tendencia weird en virtud de dinámicas desguetificadas que darían asiento a una teoría sobre el realismo especulativo necesaria para la escritura especulativa del weird, y a un realismo translacional con respecto a los realismos occidentales como modos de acceso al mundo, ¿no? Este realismo translacional se propone como, así como los estudios translacionales son estrategias para que se acceda a cierta información en nichos de consumo que, digamos, a donde cierto contenido, digamos, no resulta aprehensible. El realismo translacional es eso, ¿no? Es de alguna manera relatar los realismos occidentales para que se acceda a mundos. Estaba muy marcado por el realismo ruso, el modo de, digamos, los consumos, los hábitos de consumo y los hábitos de producción de las décadas del 70, el 80, el 90 en Finlandia. Y de pronto, con esas figuras aisladas como Johanna Sinisalo, y de pronto surgen estos jóvenes.
Bueno, las referencias se las dejo por acá. Acá está Graham Hammond, sí, digamos, por supuesto de él es la figura, el referente del realismo especulativo, y el referente de los estudios transnacionales es Letanque, que ha escrito muy ampliamente sobre esa nueva, no sé si disciplina, pero tal vez campo del conocimiento. No está tan afianzado todavía, pero sí que los estudios translacionales compatibilizan muy bien con el tipo de estudio comparado que estoy haciendo, confrontando producción de Weird en un extremo, ¿no?, del mundo y en el otro, con el término de comparación que es el mismo, pero no lo es, como es el género literario del neofantasy o digamos, la tendencia de escritura del neofantasy. Y bueno, ese contacto hace que se generen ecologías de la translacionalidad y el comparatismo. Hay que pensar como medios, ¿no?, a donde la translacionalidad y el comparatismo se unen como procesos y como posibilidades también del decir y del comprender la literatura o la ficción como generadora de sentidos. Bueno, dejo de compartir ahora y cierro acá. No sé por qué me pide guardar, pero voy a guardar por las dudas. ¿Habrás hecho algún cambio? Bueno, María Inés, muchas gracias por la presentación, la verdad, personalmente, esta perspectiva que nos estás presentando, ¿no?, de lo translacional, la escritura especulativa, lo weird o el weird, ¿cómo sería? ¿Lo weird? Sí, es un concepto, sí se habla de lo weird, como se habla de lo queer, porque primero vino lo queer, después, bueno, pero en fin, sí. Bueno, para mí es novedoso completamente, te escuché con mucha atención, obviamente no llego a comprender todas las categorías y cómo las vinculás, pero la verdad que me parece algo muy interesante. Así que gracias por presentarnos lo que estás haciendo, ¿no?, en este momento. Quería entonces preguntarle a quienes nos están acompañando si tienen alguna reflexión, alguna pregunta para María Inés, algo que comentarnos sobre lo que escuchamos. Hola, bueno, yo también te agradezco mucho, María Inés. Yo soy traductora pública de francés y además he estudiado también en España, así que soy licenciada en traducción e interpretación. Y una vez más me doy cuenta, porque yo tampoco conocía todo este ámbito, toda esta riqueza que tiene nuestra profesión con la traducción, y me resulta siempre muy interesante porque siempre me gusta aprender. Tengo la suerte de trabajar desde hace muchos años con la traducción y trabajo para el Colegio de Traductores también, estudié en la Facultad de Lenguas y, y a veces por falta de tiempo uno no participa y no puede incorporarse en todo lo que se ofrece. Pero para mí fue muy interesante porque me encanta, como digo, aprender, así que te agradezco mucho y seguramente que voy a ahondar un poquito más en todo esto que acabas de explicar, porque también era totalmente desconocido para mí. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Mónica. Lo principal es leer las novelas, porque uno, o sea, puede hablar de los análisis y demás, pero el análisis es posterior. A veces el análisis, o sea, uno oye el análisis, ¿no? Lo escucha, se interesa a través del análisis y va a la novela. Pero Sí. Lo más lindo, digamos, es las novelas. Lean las novelas, creo que está traducida al español. Creo que se llama, ay, no me acuerdo ya, Recuerdos del agua, creo que se llama, la novela de Mita Anta es maravillosa, búscala, porque realmente es hermosa. Después también las novelas que han sido traducidas sí, al español, lo único al español ibérico, bueno, por ahí a nosotros nos suena un poco, digamos, no estamos muy acostumbrados, pues, son traducciones que se hicieron a fines de los años 90, y así es un español muy peninsular,
las obras de Johanna Sinisalo. Para entender, digamos, cuáles son las intenciones de representación, de qué van estos programas de escritura de estos autores. Y después, por supuesto, bueno, la maravillosa Liliana Bodoc, que es realmente una especie de banquete, es increíble. Y ahí van a surgir, digamos, con esta introducción, vos rápidamente te vas a dar cuenta cómo hay problemáticas de traducción, no porque estés trabajando con traducción interlingüística, o sea, entendida tradicionalmente, sino porque hay discusiones acerca de la traducción. La traducción es eso de lo que se habla, ¿no? Y que también, digamos, se ve representada en las propias operaciones de escritura. Es muy notable esto en Tiempo de Dragones, ¿m? En las Crónicas del Tiempo, que son esos 3 volúmenes que digo de Liliana Bodoc, en que es, digamos, es objeto de la representación este modelo que les digo, pero también uno ve cómo a nivel de la materialidad del lenguaje se va produciendo esa disolución, transmutación y sublimación, siguiendo los patrones, digamos, de los modelos traductológicos por excelencia. Hay toda una tradición ahí aludida, ¿no? Y toda una parodia, ¿no? de esos modelos también, pero parodia en el sentido, digamos, en el sentido respetuoso de la palabra parodia. Bueno, muchísimas gracias. He tomado nota de todos estos datos que nos has ido pasando. Y por supuesto les agradezco a las chicas que me invitaron. Así que bueno, eso por mi parte. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? María Inés. Lo que busca esto, Giselle, yo un poco lo dije, es proponer un modelo de trabajo, ¿no es cierto? Un modelo de análisis, como abordaje de 2 casos que se comparan. Lo que se busca es mostrar que se puede hacer relaciones, qué tipo de relaciones se hacen acá, pero qué tipo de relaciones se pueden hacer, y lo más importante para el estudio de la literatura, si yo saco estos 2 casos, si yo saco estas novelas, si yo saco el Finnish Weird con todos sus autores, si yo saco la trilogía de Liliana Bodoc, esa estructuración, esas correlaciones de conceptos, ¿me sirven para poner cualquier otra novela y operar sobre ella? Es decir, ¿me sirven como instrumentos de análisis estas relaciones entre categorías? ¿Son útiles? ¿No son útiles? ¿Qué cambios hay que hacerle? Esa es en definitiva uno de los objetivos ulteriores o tal vez más instrumentales que tiene este abordaje, además de conocer las obras de ficción en sí. ¿Y has podido ya armar, digamos, construir el modelo o en eso estás? El modelo de trabajo es el modelo operativo que yo te digo, ¿no es cierto? Son estas categorías que lo que hago en los distintos, cuando tomo un volumen y o sea, es con trabajo textual que hay que hacerlo, con crítica, digamos, ¿no? Claro. Crítica literaria es como hay que trabajar. Entonces, estas categorías, la obra de Bodoc, trabajo analizando el modelo traductológico hacia el interior, ¿no? De los 3 volúmenes de las Crónicas del Tiempo. Y después, bueno, lo mismo con lo que es la obra de Emily Taranta, sobre todo The Memory of Water, en ese trabajo. Y después, bueno, discusiones de otro tipo. Yo acá como que lo presenté todo junto, pero después lo voy desgajando. Me imagino que está muy reducido aquí en la presentación. Y una pregunta muy rapidita. Pensando en bajarlo más, digamos, ¿ha tenido posibilidad vos o tus colegas de los grupos de investigación en llevarlo al aula de alguna manera? Nosotros acá, esta es una universidad de artes, ¿no? Entonces, acá, si hay algo que ocurre, digamos, o que caracteriza a estos estudiantes como a los cuerpos de profesores, es la creatividad.
Acá la traducción es algo que increíblemente, ¿no? Se respira constantemente, porque los códigos semióticos están tan vivos en todo lo que es la producción artística, en todos los sentidos y de todas son 29 carreras, así que acá la traducción se respira, ¿no? Está en los pasillos, no hay trabajo que no sea intersemiótico, acá no hay cátedra que no sea intersemiótica acá. Es muy común que se den cruces, ¿no? Que una cátedra invite a la otra, que se conjunten una de teatro, otra de música, otra de danza, etcétera. Las asignaturas que dictamos desde el área de lengua, cultura y traducción son asignaturas afines y ahí tenemos estudiantes así como en la Facultad de Lengua se daba en traductología que había estudiantes de todos los idiomas, acá hay estudiantes de todas las ramas artísticas. Entonces, los procesos de traducción están muy vivos. Lo que pasa es que muchas veces lo que ocurre, esto en respuesta a lo que me pregunta Giselle, es que no se la reconoce como traducción en sí, o la gente utiliza la palabra traducción diciendo, bueno, ¿cómo se traduce la coreografía o cómo se traduce esto en un uso de la palabra traducción que está como desvestido de todo el halo, digamos, con el que nosotros utilizamos la palabra traducción, que está imbuido de una tradición lingüística. La utilizan de una forma más suelta a la palabra traducción, como traslación de sentidos a través de los códigos, digamos. Las bajadas que se hacen de estas estructuraciones conceptuales, por lo general, ocurren no hacia el interior de los departamentos que tienen metalenguajes que son muy dados como práctica artística, sino más en las materias del Departamento de Formación General, que es a donde están nucleadas las historias del arte, las semióticas de la cultura, etc. En esas asignaturas sí se trabaja mucho con este tipo de crítica, con este tipo de abordaje. Pero en general no es literatura, sino son literaturas y obra de arte, o obra de arte y literatura. Bueno, muy bien, María Inés, gracias por toda la explicación. Claro, estás inserta en otro mundo diferente del nuestro, que es puramente lingüístico. Claro. Sí, sí. Pero bueno, no olvidar una cosa, sí. que para explicar eso hay que mediatizarlo a través del lenguaje. Y el lenguaje construye esos sentidos. Sí, sí. Yo siempre lo digo, pásenlo por el lenguaje. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Si no, vamos a dar por concluida la conferencia. ¿No? Bueno, una vez más, exacto, muy bien. Gracias, María Inés, por el tiempo, por dedicarte a tratar de explicarnos en pocas palabras todo tu trabajo. Agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado hoy. Esperamos realmente que esto sea, bueno, despierte, ¿no?, algún interés por esta línea de investigación que sigue María Inés. Y les comentamos que el próximo encuentro será en junio, ya les va a llegar la invitación. Y bueno, les agradecemos muchísimo a todas. Y María Inés, un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Estamos en contacto. Nos hablamos y nos escribimos. Chao. Chao, gracias, María Inés.